Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de la escritura de novelas. ¡Uf! Mundo fascinante. Sí, y complejo. Pero hoy nos centraremos en un aspecto clave. Que Rosmarie Tapia En su curso, escriba una novela desde cero. considera fundamental ¿Ya sabes cuál es? escribir con claridad. Exacto. La claridad. Para conectar con los lectores, Olvídate de florituras. olvídate de artificios. Lo importante es... Que el lector te entienda. Y disfrute de tu historia. Para eso, Vamos a combinar la sabiduría de Tapia con consejos de otras guías. sobre escritura clara y efectiva. ¿Te imaginas? Un manual. Para que tus palabras Impacten como un rayo. piensa en esto. ¿Qué haces cuando lees una frase? Tan enrevesada. Que tienes que leerla 3 veces. Para entenderla. ¡Güey! ¿La abandono? ¡Claro! La vida es muy corta. Para perder el tiempo. Contextos confusos. Y eso es lo que pasa. Escritura clara y efectiva, lo dice. La complejidad aleja a los lectores. La claridad engancha, E entretiene. como un café aguado. ¿No? Uno con cuerpo e intensidad. Mucho mejor. Y Tapia nos cuenta una anécdota. Cuando era gerente, Al final de cada entrevista, les pedía a los candidatos que escribieran un texto corto. en 10 minutos. Genial, la fiamma lo hallaba. No solo su escritura, También su capacidad de pensar, con claridad. bajo presión, Para ella, la comunicación eficaz, esencial. dentro y fuera de la literatura. Un músculo que hay que entrenar. Y nuestros oyentes. Superarían la prueba. Imagínense. Estás en una entrevista Nervioso. y te piden escribir algo coherente. En tiempo récord. Una prueba de fuego. Para mejorar nuestra escritura. Tanto Tapia como las otras guías. Nos dan principios y pasos. Concretos. Empecemos por los principios. Que comparten escritura clara y efectiva. Y la propia Tapia. Uno de los más importantes. La simplicidad. No significa escribir simple. Significa escribir directo, Accesible para todos. evitando la jerga. Las estructuras complejas. Tapia lo llama. Estructuras enrevesadas. Es como limpiar tu texto De telarañas. para que la luz fluya. Me encanta esa imagen. Junto a la simplicidad La concisión. y el grano. Sin rodeos. Tapia dice, sin palabrería, Cada palabra con un propósito. como un reloj. Perfectamente ensamblado. Y no olvidemos la concreción, Un láser. apuntando al objetivo. Sin desviarse. Si hablas de la claridad, Céntrate en eso. no te pierdas en laberintos. Objetivo claro. Para facilitar la lectura, Tapia recomienda párrafos cortos no más de 5 líneas, y frases cortas. máximo 20 palabras, Pequeñas porciones de información. fáciles de digerir. Y por último, Palabras sencillas. no se trata de sonar pedante, Se trata de que todos te entiendan. como Mark Twain. Un maestro de la comunicación clara. Un ejemplo a seguir. Y ahora que conocemos los principios, Veamos cómo ponerlos en práctica Tapia propone 4 pasos. para escribir con claridad. Antes de escribir, Planifica y estructura tus ideas. un esquema, Un mapa mental como el plano de una casa. antes de construirla. Después viene escribir, Libera tu creatividad, pero siempre, teniendo en cuenta la claridad. como pintar un cuadro. Con palabras, Pero no termina ahí. revisar es fundamental. Para pulir el texto, Tapia insiste en leer en voz alta. para detectar errores, Frases confusas. párrafos que no fluyen Como escuchar una canción. y detectar las notas desafinadas. Leer en voz alta es mágico. Percibes el texto de otra manera. Y por último, Validar, buscar la opinión de otros. para asegurar que el mensaje, ¿Se entiende? un test de usabilidad para tu texto, Como un equipo de control de calidad que te ayuda a mejorar, y a conectar con el lector. para conectar con el lector. La estructura del párrafo es clave. Tapia y las otras fuentes coinciden. Un párrafo bien construido. Es como un mapa Un mapa. que guía al lector. Si el párrafo está mal. El lector se pierde en un laberinto de palabras. Un párrafo ideal. Empieza con una oración temática Como una brújula. que indica la dirección. Como el titular de una noticia. Te dice de qué va, Luego vienen las oraciones de apoyo. los detalles que complementan la noticia.
Tapia cuenta una anécdota Leyó un libro con párrafos tan largos. que al llegar a la tercera página, Ya no recordaba nada. como una película con demasiados cortes, Frustrante. demasiada información. Sin tiempo para procesarla. Escritura clara y efectiva habla de... La comunicación eficaz. Sí, ¿En qué consiste? el mensaje que recibe el lector, Coincide con el mensaje del autor. una conexión clara. Sin interferencias. Como sintonizar la radio En la frecuencia correcta. y que la música fluya. Y nitidez para una comunicación eficaz. Hay que tener en cuenta. El derecho a entender del lector. Derecho a entender Todos tenemos derecho a entender. lo que leemos, El escritor debe asegurarse. de que el texto sea accesible. Escribir con claridad. No es solo estilo, también es respeto al lector. Y esto es su tiempo. Cómo invitar a alguien a tu casa. Y que se sienta cómodo. Para escribir con el lector en mente. Hay que adaptar el lenguaje. Al público objetivo. Tapia pone un ejemplo. Escribir para una revista literaria. O para un blog de aspirantes a escritores. El lenguaje cambia. No es lo mismo hablarle a un experto. A un principiante. Como dar una clase. A niños o a universitarios. Adaptar el lenguaje al lector. Usar frases cortas y sencillas. Evitar la jerga. Elegir bien los adjetivos. Como un chef. Que prepara un plato exquisito. Cada ingrediente en su justa medida. Las palabras son nuestros ingredientes. Elegirlas con precisión. Para crear un texto que seduzca. Hablando de seducir al lector. Tapia nos recuerda la relectura. Y la reescritura. Pasos esenciales, Para pulir el texto. como los cinceles del escultor. Que dan forma a la obra. Tapia aconseja leer en voz alta. Para detectar errores. Frases confusas. Párrafos que no fluyen. Leer en voz alta. Es infalible, Para pulir el texto. No tener miedo a reescribir. si es necesario. A veces hay que ser implacable. Eliminar lo que sobra. Escritura clara y efectiva. Advierte. Sobre el exceso de adjetivos. Cuidado con los adjetivos. Piensa bien cuál usar. No los pongas a lo loco. Mejor uno solo, pero bien escogido. Un gran consejo. A veces nos pasamos con los adjetivos, Pensando que sí será más atractivo. pero saturan al lector, Y restan claridad. como decorar una habitación. Con demasiados muebles. Se vuelve agobiante Elegir adjetivos que aporten valor. y crean imágenes vívidas. Adjetivos como especias. Pocos, pero bien elegidos. Tapia y las otras fuentes recomiendan. Frases cortas y sencillas. La memoria a corto plazo es limitada. Si la frase es muy larga. El lector pierde el hilo. Como construir un puente. Entre nuestras ideas. Y la mente del lector. Si el puente muy largo. El lector se pierde. Frases cortas y directas. Como en el lenguaje hablado. Facilitan la comprensión. Y la lectura es más fluida. Y no olvidemos los párrafos. Tapia recomienda párrafos breves. Máximo 5 líneas. Para que el texto respire. Y el lector asimile la información. En cada párrafo. Una oración temática. Que exprese la idea principal. Y oraciones de apoyo. Que la desarrollen. Una buena estructura de párrafo. Un mapa para el lector. Hablando de guiar al lector. Tener en mente al público objetivo. ¿Para quién escribimos? ¿Cuáles son sus intereses? Sus conocimientos. ¿Sus expectativas? Escribir para una revista literaria. ¿O para un blog de aspirantes? El lenguaje cambia. Adaptar el estilo al lector. Para una comunicación efectiva. Como un concierto. Adaptar el repertorio al público. Adaptar el lenguaje. Ser concisos. Evitar la palabrería. ¿Cómo hacer la maleta? Solo lo imprescindible. Para no cargar peso extra. Transmitir el mensaje. De forma clara y directa. Sin rodeos. Para asegurarnos de la claridad. Pedir la opinión de otros. Un amigo, un familiar. Que nos ayude a detectar errores. Como un editor personal. Que nos da una perspectiva fresca. Y hablando de pulir el texto. Tapia nos recuerda la revisión. Y la corrección. No basta con escribir una vez. Hay que releer. Corregir. Reescribir. Hasta estar satisfechos. Un proceso iterativo. Que requiere tiempo. Paciencia. Y dedicación. Pero la recompensa merece la pena. Un texto claro y conciso. Es un placer para el lector. Y una herramienta poderosa. Para comunicar. Y para terminar, Destacar la pasión por la escritura. Tapia nos anima a ser escritores. A tiempo completo. Incluso cuando no escribimos. Observar el mundo. Aprender Nutrir la creatividad. como un atleta. Que entrena constantemente. Y a disfrutar del proceso. De ver cómo las ideas cobran vida. La escritura es comunicación. Y también arte. Una forma de expresión.
Un camino para conectar con nosotros mismos, Conectar con nosotros mismos. con nuestra voz interior. Tapia lo dice. Escribir es un arte, Que se aprende escribiendo. como tocar un instrumento. Cuanto más practicas Mejor suenas. y encuentras tu propio estilo. Tu melodía. Pulir el talento. Descubrir nuevas técnicas. Superar los límites. Hablando de superar límites, Me ha llamado la atención. un consejo de Tapia. El uso de los corpus lingüísticos. No es algo habitual. En los manuales de escritura, ¿Verdad? los corpus lingüísticos Son colecciones de textos gigantescas. que nos permiten analizar el lenguaje. En la vida real, Un mapa del tesoro lingüístico. para elegir las palabras precisas. Y conectar con el público. Una herramienta fascinante. Un océano de palabras Descubrir las joyas ocultas. que mejor se adaptan a nuestro estilo. Y a nuestro mensaje. Para terminar nuestra inmersión, Recordar que la escritura no es solo comunicación, es también arte. una forma de expresión, Dejar nuestra huella en el mundo, crear un universo propio, con personajes e historias emociones que conmueven, que inspiran. que hacen reflexionar, Escribir es valentía. generosidad. Amor por la palabra. Animamos a nuestros oyentes A explorar la escritura. a descubrir su propia voz. A compartir sus historias. Rosemary Tapia lo dijo. Escribir es un arte que se aprende escribiendo.